Bienvenidos a este canal. Vamos a trabajar con el asunto de las claves. Vamos a suponer que yo quisiera trabajar con datos para hacer estadística o estadística espacial, con datos municipales. Aquí lo que ustedes están viendo es un mapa por municipio de México, donde lo que se muestra es la tasa de desapariciones forzadas de mujeres por cada 100.000 habitantes. Si yo quisiera hacer esto a nivel municipal, puede ser de esto o de cualquier otro problema, datos demográficos, datos económicos o lo que sea, entonces lo que tengo que tener son la base de datos correspondiente a los municipios de México. Entonces, el principal problema para hacer esto es que cada uno de los municipios deberá de tener un solo elemento, ¿no? Deberá de contener una clave. Entonces, en el caso de México hay cerca de 2.500 municipios y el principal problema es, repito, el asunto de las claves, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es la base de datos de los municipios de México, son 2.460 y tantos para el año 2019. Y lo que podemos observar es, estas son las claves que pone a disposición el INEGI. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México es el organismo oficial que asigna, registra los nombres oficiales de cada uno de las divisiones político-administrativas de México. Y en el caso de este país, tenemos que hay entidades o estados, o como se le dice en otros países, departamentos. Están también los municipios, que es la división político-administrativa más pequeña, ¿no? Entonces, en este caso, observarán que cuando abrimos esta base de datos, si observamos en el nombre del municipio, es la variable nom-mun, resulta que hay 4 municipios que se llaman Abasolo, ¿sí? En diferentes estados, uno en Coahuila, otro en Guanajuato, otro en Nuevo León, otro en Tamaulipas. Entonces, ¿eso qué significa? Si nosotros utilizamos como clave el nombre de un municipio, resulta que los nombres de los municipios se repiten por un lado, o por otro lado pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, o podrían estar mal escritos, o se le pueden ir agregando algún tipo de nombre o de cualidad a ese municipio, ¿no? Entonces, además, que en México, conforme pasa el tiempo, se van creando más municipios, no porque el territorio crezca, sino porque se dividen los municipios existentes y se forman nuevos. Entonces, eso es igual de válido también para el caso de los estados o departamentos o entidades federativas, como se les llame. Por ejemplo, Coahuila anteriormente era Coahuila y ahora es Coahuila de Zaragoza. En el caso de Veracruz, antes era solo Veracruz y ahora es Veracruz de Ignacio de la Llave, ¿no? Entonces, o por ejemplo, Michoacán era solo Michoacán y ahora es solo Michoacán de Ocampo. Entonces, en ese sentido, no podemos utilizar los nombres ni de los estados, ni de los municipios, ni de las localidades para hacer estadística o estadística espacial, porque el requisito para ello es que cada elemento debe tener una sola y única clave. Y el INEGI, ¿no?, le asignó a los estados una clave en formato texto de 2 dígitos en esta variable que se llama cbEnt, y le asignó a los municipios una clave de 3 dígitos, pero si observamos, ¿sí?, tienen la misma clave, ¿no? Los municipios que se llaman Abasolo. ¿Por qué? Porque cada estado tiene un municipio con clave 001. En realidad, la clave municipal debería de estar compuesta de 5 dígitos, es decir, los 2 de estado más los 3 de clave municipal, y de esta manera sí se pueden integrar las claves para poder hacer la estadística espacial, que es lo que nosotros necesitamos. Los catálogos predefinidos que de claves municipales nos ofrece el INEGI vienen hoy día en 4 formatos: el formato CSV, el formato DBF, el formato TXT y el formato nativo de Microsoft Office, que es el Excel XLSX, ¿no? Entonces,
nosotros podemos utilizar esos catálogos. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos uso de ellos? Cuando trabajamos con claves, vamos a encontrar básicamente que nos ofrecen tres tipos de formato de claves. Observarán que en este caso, en las columnas A y B, ¿sí?, es un formato de celda que se denomina personalizado. Parece texto, ¿sí? Observarán que aquí dice personalizado tipo 00, y entonces parece texto porque tiene 0 a la izquierda, sin embargo no lo es. Lo mismo sucede con el de municipio, que es de 3 dígitos, ¿no? Es un formato personalizado. En ocasiones vamos a encontrar bases de datos donde las claves, tanto de estado como de municipio, van a estar en formato numérico, un número simple, sin ceros a la izquierda. Y en ocasiones ciertas bases de datos van a estar en formato texto, que como dijimos en el caso de Excel, lo detecta con este triángulo verde en el ángulo superior izquierdo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se soluciona esto en SPSS, ¿no? Tenemos una hoja de SPSS, ¿no? Vamos a importar esta, ¿no?, que estamos aquí trabajando, que es, se llama tipos de claves. Ahí está. Nos va a decir, ¿no? Aquí le vamos a decir, ¿no?, siguiente, ¿no? Aceptar. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el formato personalizado? Bueno, sucede con el formato personalizado que no, aunque parecía tener 0 a la izquierda, resulta que a la hora de que lo reconoce este software, le quita. ¿Por qué? Porque no es un verdadero formato de texto. La manera de solucionar esto en un software como el SPSS es la siguiente. Nos vamos a la vista de variables y entonces aquí viene el tipo, ¿no? Lo reconoce como numérico. Primero lo convertimos, le damos clic aquí en donde dice tipo y le decimos numérico restringido y le decimos, ¿no?, que dado que es la entidad es solo de 2 dígitos, ¿sí? Le damos a aceptar y luego le damos aquí, lo convertimos ahí mismo y le decimos que encadena. Luego, en el caso del municipio, le decimos numérico restringido de 3 dígitos y le damos a aceptar y lo volvemos a convertir ahora a cadena. Y listo. Y si vemos en nuestra vista de datos, observarán que ahora sí es un formato de texto. Lo mismo hacemos con el caso de las claves en formato numérico, ¿no? Nos vamos a la vista de variables, le decimos en la clave de entidad, primero que nos lo ponga como numérico restringido de 2, ¿sí? Y luego cadena de 2, y luego lo mismo hacemos con el, la clave municipal, numérico restringido de 3, y luego cadena de 3. ¿Sí? Bueno, entonces si vemos en nuestra vista de datos, observarán que ya todos están en formato texto. Entonces dijimos que para que este tipo de claves funcione deberán de estar concatenadas, la clave de entidad y la clave de municipio, porque el INEGI en México nos ofrece claves separadas. Entonces, para poder concatenarlo, le vamos a llamar clave MUN 1, ¿sí? Y le vamos a decir que es de cadena y es de 5. Y entonces le decimos continuar y ahora vamos a utilizar una expresión. Le decimos aquí en grupo de funciones, le decimos que ponga todas y buscamos alfabéticamente la función de concatenar y le decimos ahí, en el primer símbolo de interrogación es la entidad personalizada, en formato personalizada, y en el segundo símbolo de interrogación le damos 2 clics en el nombre de municipio personalizado y le damos a aceptar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ya tenemos una clave MUN 1 de 5 dígitos en formato texto.
En el caso de las otras divisiones político-administrativas que maneja el INEGI, ¿no? Le sigue la localidad, es una clave, ¿no? También de un cierto número de dígitos que hay que concatenar a la de municipio. Luego viene la clave de AGEP, son otros dígitos, y luego viene la clave de manzana, que son otros dígitos más, ¿no? Entonces, con este procedimiento de concatenar, nosotros podemos ir estandarizando y normalizando el asunto de las claves, ¿no? Eh, ¿Qué sucede cuando tenemos un formato DBF, que es un formato común que viene en los archivos SHP, que es su tabla de atributos? Vamos a suponer que nuestra base de datos está en formato DBF, ¿no? Que es un formato antiguo de un programa que se llamaba DBase. Si nosotros abrimos directamente el DBF en el catálogo que el INEGI nos pone, entonces lo que sucede es lo siguiente. Observarán que sí nos respeta las claves en formato de texto, 2 dígitos con 0 a la izquierda, pero los símbolos propios del español no lo respeta, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de abrir los catálogos del INEGI o trabajar con bases de datos provenientes de otras fuentes? Bueno, en mi opinión, la forma más adecuada de trabajar es abrir estas bases de datos en el formato CSV. Entonces, si abrimos, por ejemplo, el catálogo del INEGI en formato CSV, le decimos abrir, y entonces lo que va a hacer es que nos va a indicar una serie de parámetros, ¿no? Nos dice, ¿no?, que si coincide con el formato determinado, pues le decimos que no, siguiente. Nos pregunta, ¿no?, si es de ancho fijo o es delimitado, son delimitados. ¿Tiene nombres las variables? Sí, tiene nombre las variables. ¿Y cuál es el símbolo para el periodo decimal? Para el decimal, bueno, puede ser coma, como se estila en Sudamérica, o puede ser el punto, como estilamos en México. Le decimos siguiente, y entonces aquí nos dicen qué número de línea comienza el primer caso. En la segunda línea, cada línea representa un caso y va a importar todos los casos. Le decimos siguiente, y aquí nos dice qué delimitador usa. Nos pone 2, ¿no? Tanto coma como espacio. En este caso, el CSV, su delimitador es nada más la pura coma. Entonces le quitamos el coma, le quitamos el espacio y solo dejamos coma, y le decimos siguiente. Y entonces dice que ha encontrado nombres de variables no válidos para esta aplicación y han sido modificados. Sí, y una adición que es importante poner, le vamos a poner aquí con Shift, vamos a seleccionar todas estas columnas y dice formato de datos automáticos, le vamos a decir que todos estos son de cadena, es decir, de texto, formato texto. Y en este caso, el INEGI en su catálogo de claves nos pone el dato de población total, total de viviendas, población masculina y población femenina, y entonces los vamos a seleccionar y le vamos a decir que estos son datos numéricos. Y le decimos siguiente, y en este caso ya solo le decimos finalizar, no cambiamos ninguna opción, y le decimos ahí está. Y entonces observarán que en el formato CSV, cuando lo abrimos de esta manera en SPSS, nos respeta tanto los formatos que son de texto, tanto para las claves, como los símbolos propios del español para el caso de los nombres de los municipios y de las cabeceras municipales. Y en este caso, solo nos restaría concatenar las claves y entonces le decimos transformar, calcular variable, se va a llamar clave mun. Le vamos a decir que es tipo de cadena de 5 dígitos, ¿sí? Y le decimos aquí en grupo de funciones y nos vamos a la función concatenar, que está alfabético, y entonces le decimos que nos ponga CBE end y en el segundo símbolo de interrogación le decimos que nos ponga CBE mun y le decimos aceptar. Y entonces aquí ya tenemos del lado derecho nuestra clave municipal de 5 dígitos en formato texto.